Nunca imaginé que una tarde cualquiera cambiaría mi vida para siempre. Lo que parecía un día común se convirtió en un torbellino de emociones. Secretos y decisiones que nunca pude haber anticipado. 2 puntos. Hoy, quiero contarte la historia de cómo descubrí a una persona que, sin saberlo, siempre estuvo en mi vida. De una forma tan profunda que, al final, no pude evitar preguntarme, ¿es acaso el destino quien me la ha puesto en mi camino? ¿O fui yo quien tenía que encontrarla para cambiar mi vida para siempre? Era una tarde cálida de verano, y la ciudad respiraba un aire pesado, como si estuviera esperando algo. Mi nombre es Julián, y por años, mi vida ha sido un torbellino de responsabilidades. Logros y fracasos que nunca me dejaban tiempo para detenerme y observar a mi alrededor. El peso de ser padre. El peso de ser hijo. El peso de ser un hombre exitoso en un mundo que no perdona. Todo eso me había convertido en una figura distante. Desconectada de mi propia familia. Iker, mi hijo, había sido mi única razón para seguir adelante. Pero los días que pasábamos juntos eran vacíos. Como si estuviéramos en una rutina sin sentido. Sus risas ya no alcanzaban a romper el hielo que había entre nosotros. Y yo, simplemente estaba demasiado cansado para intentarlo más. Pero esa tarde, cuando decidí salir al parque con él, algo cambió. Ahí fue cuando la vi. Abril, una niña que, sin saberlo, tenía la capacidad de desmoronar todo lo que creía sobre mi vida. La vi abrazar a Iker con una ternura que me dejó sin palabras. Como si fuera su hermano. Ella no era como los otros niños. Sus ojos, tan llenos de tristeza y esperanza a la vez, me llamaron la atención de inmediato. Y lo que sentí en ese momento fue algo que no puedo describir con palabras, pero era una mezcla extraña de curiosidad y desesperación. Como si mi vida estuviera por ser puesta a prueba de una manera que no podría controlar. ¿Quién era ella? ¿Y cómo era posible que, en tan solo un encuentro, todo lo que conocía sobre mí mismo se tambaleara? A partir de allí, no pude dejar de pensar en ella. No pude dejar de preguntarme, ¿por qué esta niña parecía tan familiar? ¿Por qué sentía que había algo más en su historia que no entendía aún? Lo que no sabía en ese momento era que ese encuentro cambiaría todo lo que pensaba saber sobre mí. Sobre mi familia, y sobre lo que significaba ser realmente un padre. Cuando la vi por primera vez, estaba tan inmersa en su propia tristeza que ni siquiera se dio cuenta de que la estaba observando. Abril, una niña con los ojos más grandes y oscuros que jamás había visto. Esos ojos que no sabías si eran de miedo o de coraje. Su cabello desordenado y su ropa sucia no hacían justicia a la fortaleza que irradiaba. Una fortaleza que parecía esconder un dolor tan profundo que ni ella misma quería reconocer. Y sin embargo, allí estaba, delante de mi hijo, ofreciéndole algo que yo nunca pude darle: esperanza. Mi corazón latió más rápido de lo que me gustaría admitir. ¿Cómo era posible que una niña en esa situación, con tan poco, pudiera hacer que mi hijo sonriera de una manera tan genuina, tan sincera? Vi cómo Iker, en su silla de ruedas, intentaba levantarse, cómo sus piernas flacas temblaban, luchando contra sus propios límites. Pero lo hacía. Y todo gracias a ella. La niña que nadie quería ver. La niña que era invisible para el mundo. Me quedé allí, quieto, observando en silencio. No podía dejar de mirar a Abril. ¿Cómo era posible que nadie supiera lo que estaba pasando entre ellos dos? ¿Cómo era posible que una niña de la calle tuviera una conexión tan profunda con mi hijo? Un niño que no podía caminar por sí mismo. ¿Un niño que había pasado más tiempo en hospitales que en parques? Sentí una presión en el pecho. Algo que no podía ignorar. Iker reía. Algo que no había hecho en meses.
Era como si una chispa se hubiera encendido en él. Como si Abril fuera la chispa que necesitaba para revivir. Y eso me aterraba. Porque al mismo tiempo que sentía un alivio al ver la sonrisa de mi hijo, sentía una ola de culpa recorrerme por completo. ¿Por qué no había sido yo el que lo hizo sonreír? ¿Por qué no pude ser yo quien lo ayudara a ponerse de pie? Abril no tenía nada. No tenía un hogar. No tenía un futuro prometedor. Y aún así le daba a mi hijo algo que yo no podía. Le daba amor. Le daba atención. Le daba algo que parecía estar tan perdido en mi propia vida. ¿Cómo podía yo, con todo lo que tenía, sentirme tan vacío? Mi mente se llenó de preguntas que no podía responder. ¿Qué estaba pasando con mi familia? ¿Por qué sentía que esta niña, que no conocía de nada, estaba desenterrando algo en mí que había estado enterrado durante años? Me acerqué, lentamente, sin que ellos se dieran cuenta. Iker, con su voz llena de entusiasmo, me llamó con alegría. Papá, mira, estoy aprendiendo a pararme. Abril me está ayudando. Lo vi, y al escuchar su voz, me sentí un nudo en la garganta. Pero al mismo tiempo, algo más comenzó a formarse en mi interior. Una rabia. Una furia que no sabía de dónde venía. ¿Quién era esa niña para meterse en mi vida de esta manera? ¿Quién le había dado el derecho de ocupar un lugar en el corazón de mi hijo? ¿De enseñarle a hacer algo que ni siquiera los mejores médicos habían logrado? Y más aún, ¿cómo podía yo, un hombre que se creía fuerte, sentirme tan impotente frente a ella? Mi corazón comenzó a acelerarse. Y en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado. Iker no me necesitaba tanto como pensaba. Él necesitaba a Abril. Y lo que más me dolió, lo que más me costó aceptar, fue que yo no sabía si podía seguir siendo su padre si ella seguía ahí. En su vida, ella había ocupado el espacio que yo había dejado vacío. El espacio que nunca supe cómo llenar. ¿Tú eres su papá?, me preguntó Abril con una voz firme. Sin miedo, como si me estuviera retando a responder. Miré esos ojos que reflejaban una fortaleza que ni yo, un hombre con todo su dinero y poder, poseía. Sí, respondí, tratando de mantenerme firme. Pero mis palabras sonaron vacías. ¿De qué servía mi respuesta si lo que sentía por dentro era tan diferente? ¿De qué servía ser su padre si en ese momento me sentía más distante de él que nunca? Iker me miraba con esos ojos llenos de esperanza. Y por un instante, todo en mí se quebró. El orgullo, la furia, la ira, todo eso desapareció. Lo único que quedaba era la tristeza. La tristeza de darme cuenta de que mi hijo estaba más cerca de una desconocida. Una niña callejera, que de su propio padre. Y eso, esa verdad amarga, me hizo darme cuenta de que el tiempo se me estaba escapando entre los dedos. Abril sonrió tímidamente. Yo no pido nada, dijo, y esas palabras me golpearon con fuerza. Ella no pedía nada, solo estaba allí, siendo quien era, sin expectativas, sin esconder nada. Y yo que tenía tanto, sentí que nunca había estado tan vacío. Los días que siguieron a aquel primer encuentro fueron extraños. Como si algo se hubiera roto en mi interior. Abril estaba en todos lados. En los pasillos del hospital. En la mirada de Iker. En los silencios incómodos que llenaban la casa. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de gratitud por lo que había hecho por mi hijo y una inquietud creciente que no podía entender. Algo no estaba bien con ella. Algo que me mantenía despierto por la noche. Por supuesto, no era solo la niña la que me inquietaba. Era todo lo que giraba a su alrededor. Su pasado, su vida antes de aparecer en nuestras vidas. ¿Cómo era posible que una niña tan joven estuviera tan sola en el mundo? El hecho de que nadie más en la comunidad pareciera conocerla. Que no tuviera una familia. Que viviera en las sombras. Me hizo pensar que había algo que ella no estaba contando. Y ese misterio me obsesionaba.
Quería saber todo sobre ella. Sentía una necesidad apremiante de descubrir qué ocultaba. Una tarde, decidí seguirla. La vi salir de la casa de la abuela de Iker, caminando rápidamente hacia el callejón que quedaba al final de nuestra calle. La seguí, manteniéndome a una distancia prudente. Sin que me notara, mi mente comenzaba a hacer conjeturas. ¿Qué podría estar haciendo una niña como ella sola en el mundo? ¿Y por qué sus ojos siempre parecían tan llenos de tristeza? Como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. A medida que la seguía, me sentí como si estuviera cruzando una línea peligrosa. Mis pensamientos se volvían oscuros. Y la paranoia comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Y si ella no era quien decía ser? ¿Y si todo esto, toda esta conexión con Iker, era parte de algún plan? Tal vez era solo una niña. Pero algo en su mirada me decía que había más. Algo en la forma en que se movía. En cómo observaba el mundo con una calma inquietante. Me hacía pensar que no todo era lo que parecía. La vi entrar en una vieja tienda de antigüedades en la esquina. No entendí por qué. Pero sentí que esa tienda tenía algo que ver. Decidí esperar fuera, con el corazón latiendo en mi garganta. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Sentí que me estaba acercando demasiado al borde de algo que no quería entender. Algo que, al desvelarse, podría cambiar todo lo que conocía. Cuando finalmente salió, lo que llevaba en las manos me geló la sangre. No era un simple objeto. No, era un viejo colgante, una medalla de familia, que parecía tener siglos de antigüedad. Lo sujetaba con tanto cuidado, como si fuera lo único que le quedaba. Y su rostro mostraba una mezcla de desesperación y alivio. Miré sus ojos, y en ellos vi una verdad que no pude procesar en ese momento. La medalla parecía ser más que un simple recuerdo. Parecía ser parte de algo mucho más grande. Algo que yo no entendía aún. Pero que sin duda era importante. Decidí confrontarla. A la mañana siguiente, sin que Iker lo supiera. La esperé en el parque donde siempre se encontraban. Cuando la vi acercarse, no pude evitar sentir que la atmósfera estaba cargada de tensión. Como si el aire mismo me estuviera oprimiendo. La miré directamente a los ojos, intentando leer sus pensamientos. Pero ella no me permitió hacerlo. Sus ojos no mostraban miedo. Solo una calma inquietante. Una calma que solo aumenta las dudas. ¿Qué significa esa medalla, Abril? Pregunté, mi voz temblando por la urgencia de mi pregunta. Ella me miró por un largo momento. Como si estuviera evaluando si debía contarme la verdad o no. La tensión entre nosotros creció. Y mi corazón parecía estar a punto de explotar. Finalmente, sus labios se movieron. Pero las palabras que salieron de su boca no fueron lo que esperaba. No puedo contártelo todo. No todavía, dijo en un susurro. Solo necesitas saber una cosa. No soy quien crees que soy. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mis pensamientos empezaron a girar. Se hicieron un torbellino de confusión. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y por qué no podía contarme la verdad? No entiendo, balbuceé, sintiendo la impotencia apoderándose de mí. Abril dio un paso atrás. La mirada vacía, perdida en sus pensamientos. No todo es lo que parece. No todo en esta vida es lo que parece. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras ella se daba la vuelta y se alejaba. Dejándome solo, rodeado por un aire espeso de misterio y revelaciones que aún no entendía. Pero algo dentro de mí, una corazonada, me dijo que lo que acababa de escuchar era solo el principio. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, como siempre, el destino tiene una manera de hacer que las piezas del rompecabezas encajen solo cuando estás listo para enfrentarlas. La casa estaba envuelta en un silencio pesado.
como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Esteban y Vanessa se encontraban en la sala, separados por una distancia invisible, sus corazones latiendo al mismo ritmo, pero con la sensación de que todo lo que habían compartido hasta ese momento se desmoronaba lentamente. Esteban, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, se encontraba ante la mujer que había amado, pero que ahora parecía ser una desconocida. Sus ojos, que antes reflejaban la confianza y la complicidad, ahora mostraban una mezcla de rabia contenida y dolor profundo. Sentía que su mundo se estaba derrumbando a su alrededor. Y la causa era la misma persona que había prometido amarlo por siempre. ¿Cómo pudiste? Esteban no pudo evitar que su voz sonara más áspera de lo que había querido. Su mirada fija en Vanessa no mostraba ni un atisbo de comprensión. Solo la amarga verdad de una traición que nunca había imaginado. Vanessa, al otro lado de la sala, mantenía la cabeza gacha, las manos entrelazadas, como si buscara una forma de anclarse en algo sólido. Su respiración era entrecortada. Su pecho se movía con la misma agitación interna que la embargaba desde el momento en que Esteban había descubierto la verdad. No sabía cómo explicarlo. No podía encontrar las palabras adecuadas. Las palabras nunca son suficientes cuando las mentiras se han convertido en tu vida. Esteban, no fue mi intención. La voz de Vanessa temblaba, y el dolor en sus ojos era tan real que casi podía tocarse. Pero, al mismo tiempo, había algo en ella que Esteban no podía ignorar. Algo que parecía decirle que aún quedaba una parte de la mujer que había amado. Aunque fuera profundamente enterrada. ¿No fue tu intención? ¿De verdad me estás diciendo eso después de todo? La ira en Esteban subía como una ola imparable. La traición, que siempre había sido un concepto abstracto para él, ahora era algo que podía sentir en cada fibra de su ser. No podía creer que ella lo hubiera hecho. No podía creer que todo lo que había vivido con ella, todo lo que habían construido, hubiera sido una mentira. El dolor lo consumía. No era solo la traición a su amor. Era el hecho de que Vanessa había permitido que su hijo, su propio hijo, fuera parte de esa mentira. ¿Cómo podía perdonarla por eso? ¿Cómo podía perdonarse a sí mismo por no haber visto las señales? Yo confiaba en ti. Confío en ti más que en nadie en este mundo. Vanessa. La frase se rompió en su garganta, porque cada palabra que salía de su boca era más pesada que la anterior. El odio, el dolor, la humillación. Todo estaba allí, apretado en su pecho. Vanessa levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas, y vio en Esteban una furia que nunca había imaginado. Sé que me odias, lo entiendo, pero te juro que nunca quise que esto pasara. No sé por qué lo hice, ni cómo llegamos a este punto, pero te necesito. Necesito que me escuches. La necesidad en su voz era palpable, pero Esteban no podía. Cada palabra que salía de su boca le dolía más que la anterior. Sentía que estaba perdiendo algo que nunca podría recuperar. Algo que había dado por sentado. Lo que más me duele es que no confiaste en mí. Lo que más me duele es que dejaste que todo esto fuera una mentira. Esteban se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la ventana, como si al mirar fuera pudiera encontrar algo. Algo que le devolviera la paz. Algo que lo liberara de esta angustia. Vanessa dio un paso hacia él, pero se detuvo en seco. Sabía que no podía acercarse más. Sabía que, por más que quisiera, no podría borrar lo que había hecho. El peso de la culpa la estaba aplastando. Y lo único que podía hacer era quedarse allí, en silencio, esperando que, en algún momento, las palabras que no había dicho pudieran llegar a Esteban. Lo siento, Esteban, lo siento más de lo que puedes imaginar, murmuró. Pero sus palabras se perdieron en el aire.
incapaces de romper el muro invisible que había crecido entre ellos. Esteban se giró finalmente, su rostro un reflejo de la batalla interna que libraba. La verdad, esa cruel verdad que había descubierto. Lo había despojado de su capacidad para confiar, para amar, pero había algo dentro de él que todavía luchaba por no rendirse. Por no dejar que todo lo que había vivido se desmoronara sin luchar. Sin embargo, en ese momento, la duda se colaba en su mente. ¿Vale la pena luchar por lo que ya se ha roto? La tensión era insoportable, y ninguno de los dos parecía tener la respuesta. Esteban se giró hacia la puerta. Necesito estar solo. Con esas palabras, se alejó, dejando a Vanessa atrapada en un mar de arrepentimiento y confusión. La lucha apenas comenzaba. El aire estaba espeso esa tarde. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras que parecía reflejar el conflicto interno que Esteban vivía. Estaba sentado en la misma silla donde, días antes, todo parecía perfecto. Ahora, cada rincón de la casa parecía cargar con el peso de la traición, de los secretos no revelados. Su mente no paraba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, un sonido suave, casi imperceptible, interrumpió sus pensamientos. La puerta de la casa se abrió lentamente, y una figura conocida apareció en el umbral. Abril. Ella era la última persona que Esteban esperaba ver en ese momento, pero algo en su mirada lo hizo detenerse. Abril, con sus ojos grandes y brillantes, avanzó lentamente hacia él, como si el peso de la verdad estuviera a punto de aplastarla. Esteban la miró, confundido, pero algo en su rostro, una mezcla de miedo y determinación, le decía que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Esteban, necesito hablar contigo, dijo Abril, su voz temblorosa, casi como un susurro que apenas lograba romper el silencio pesado que había invadido la casa. El corazón de Esteban latió más rápido. ¿Por qué Abril quería hablar con él? ¿Qué era lo que tan urgentemente debía confesarle? La ansiedad se apoderó de él, y la incertidumbre lo ahogaba. ¿Qué sucede, Abril? Su voz era baja, casi incrédula, mientras trataba de controlar la oleada de emociones que comenzaba a arrastrarlo. Abril dio un paso más cerca de él, y por un instante, la habitación se llenó de una tensión palpable. Su rostro estaba lleno de dudas, pero sus ojos brillaban con una resolución que Esteban no entendía. Yo no soy quien crees que soy, dijo Abril de repente, rompiendo el silencio de la habitación con sus palabras. Fue como si la gravedad misma del universo hubiera cambiado, como si todo el aire se hubiera detenido por un segundo. Esteban se levantó de su silla, completamente paralizado. Las palabras de Abril flotaban en el aire, llenas de un misterio que aún no lograba comprender. ¿Qué estás diciendo? Esteban no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quería decir Abril con eso? Había algo en su tono que no podía ignorar. Algo que le decía que esta revelación no solo cambiaría la vida de Vanessa, sino que también cambiaría la suya. Abril bajó la cabeza, las manos temblorosas, luchando por encontrar las palabras que pudieran explicarlo. Cuando finalmente levantó la mirada, Esteban vio en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y tristeza profunda. Esteban, yo soy tu hija, la hija que nunca supiste que tenías. Las palabras, aunque suaves, golpearon a Esteban como un martillo. Un torrente de emociones invadió su cuerpo, desde la incredulidad hasta el miedo y, por último, la rabia. La figura que había estado frente a él durante años. La chica que había considerado parte de su vida. Ahora revelaba una verdad tan cruda y devastadora que Esteban no sabía cómo reaccionar. ¿Qué? No puede ser,
Esteban retrocedió, su mente dando vueltas, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La realidad parecía desmoronarse a su alrededor. Abril, la niña que siempre había considerado amiga de su hija, no solo era parte de su vida, sino que, en realidad, era su hija, una hija que él nunca había conocido, que había sido ocultada de él por años. ¿Cómo pudo Vanessa esconderle esto? ¿Por qué nunca le dijo nada? Las palabras se atascaban en su garganta. Y todo lo que Esteban podía hacer era mirar a Abril con una mezcla de horror y confusión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero no era una imagen que pudiera aceptar fácilmente. No. Esto no tiene sentido. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Esteban sentía cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. Cada palabra de Abril parecía profundizar el abismo entre ellos. La ira y la angustia lo consumían. Abril tragó saliva, sus ojos vidriosos. Te lo he querido decir durante tanto tiempo, pero el miedo me paralizó. Mi madre siempre me dijo que no te lo dijera, que era mejor que te quedaras con tu vida, con tu familia, con lo que conocías, pero no puedo vivir con esta mentira más. No puedo seguir adelante sabiendo que tú nunca supe quién soy. Esteban sentía el peso de la revelación apoderarse de su cuerpo. La sensación de traición era aún más fuerte ahora. Porque no solo lo habían engañado con el amor, sino también con lo más sagrado, su propia familia. Se encontraba frente a una hija que nunca conoció. Y las piezas de su vida, que alguna vez fueron claras, ahora se entrelazaban en una maraña de mentiras y secretos. Esto es demasiado. No sé si puedo perdonar esto. Abril, no sé si quiero saber más. He sido engañado por las personas que más amaba. ¿Cómo voy a confiar de nuevo? La angustia era tan palpable que Esteban podía sentirla en su pecho. Oprimiéndolo, quitándole el aire. Abril levantó la mano, como para detenerlo. Pero Esteban ya se había alejado. El dolor y la traición lo habían cegado por completo. El peso de la verdad era tan abrumador que Esteban se sentía incapaz de asimilarlo. Solo podía dar un paso atrás, como si retroceder pudiera devolverle el control sobre una vida que ahora le parecía ajena. El sonido del viento golpeando las ventanas rompió el tenso silencio que invadía la habitación. Abril, de pie frente a la puerta cerrada, podía sentir la furia y el dolor quemando en su pecho. La revelación que acababa de hacer a Esteban no había sido solo un grito de desesperación, sino un acto de liberación. Había desenterrado el secreto que la había atormentado durante años, pero en el fondo sabía que eso era solo el principio. Las palabras de Esteban aún resonaban en su cabeza. ¿Cómo voy a confiar de nuevo? La rabia que sentía ahora no solo era por los engaños de su madre, por la mentira que había destruido su vida, sino también por la indiferencia de Esteban hacia todo lo que ella había tenido que soportar. Ella había sido la hija olvidada, la que nunca tuvo un lugar. Y ahora, tras la tormenta de su revelación, lo único que le quedaba era la venganza. Abril se miró en el espejo. Sus ojos reflejaban una fuerza que nunca había conocido en sí misma. El dolor y el desamparo de los años pasados se habían transformado en algo más. Algo peligroso. La venganza ya no era solo una opción, era la única respuesta a la traición. Ella no sería más una víctima. Con paso firme, dejó atrás el remordimiento que tanto tiempo la había atormentado y se encaminó hacia una nueva vida. Una vida donde tomaría el control. Su plan estaba en marcha. No sería fácil, pero no le importaba. Abril sabía que todo lo que había vivido hasta ahora la había forjado para este momento. Cada lágrima caída, cada traición sufrida, todo lo había preparado para la batalla que estaba por comenzar. La venganza de Abril no solo sería su revancha personal,
sería el inicio de una historia completamente nueva. Y aunque las huellas del pasado la seguirían, ya no tendría miedo de enfrentarlas.